dando continuidad a estas reflexiones, estas memorias, ayer hicimos un ejercicio muy interesante, fue simplemente pasar a través de las referencias que habían llenado unos formularios algunas entidades del sector público que manifestaban tener iniciativas de innovación pública y que desde el equipo habíamos considerado que en efecto así se trataba, iniciativas de innovación social, iniciativas de innovación pública. Y fuimos sobre aquellas que habían superado el filtro para tratar de encontrar patrones que nos ayudaran a identificar qué era aquello que caracterizaba esas iniciativas. Y empezamos a encontrar unas cosas bien interesantes. Entonces hicimos unos dibujos que trataron de expresar esa caracterización. Hicimos unos dibujos que se caracterizaron como por buscar polaridades y las interpretamos en unos ejes. Y empezaban a aparecer cosas muy interesantes. Entonces, un primer eje muy interesante, caracterizado aquí por esta línea verde, era uno alrededor del conocimiento. Parecía ser que la mayoría de iniciativas estaban preocupadas por generar unos cambios en la apropiación del conocimiento, o de generar un nuevo conocimiento en la población que estaban atendiendo, y que ese conocimiento además debería entenderse como una manera de aprender de eso que estábamos haciendo, es decir, una manera experimental de aprender para luego poder replicar y poder escalar. Pues parecía ser que ahí se configuraba una polaridad entre cómo apropio un conocimiento y cómo aprendo para luego escalar, cómo la gente a la que sirvo apropia ese conocimiento y cómo yo que sirvo, yo que soy servidor, logro aprender y replicar. Por otra parte aparecía un eje, expresado aquí con la línea roja, alrededor de las relaciones. Entonces parecía ser que mi rol como servidor era el de articular, alinear, gestionar esas relaciones para hacer que las cosas sucedan. Y por otro lado, que era cambiar los sistemas de relación que habían en este público objetivo para que estas personas pudieran participar, colaborar de una manera diferente. Y se configuraba allí esa polaridad. Yo como servidor, cómo gestiono las relaciones, y a quien sirvo, cómo cambia esas relaciones en torno a la colaboración, la participación, y yo mismo también cómo colaboro allí. Un tercer eje que empezaba a configurarse es alrededor de las estructuras y sistemas. Este es un poco más abstracto. Lo que nos dábamos cuenta era que en una polaridad habían iniciativas que yo como servidor público estaba tratando de sacar, y que se configuraban casi que en un fenómeno de creación. Estoy tratando de crear algo, un modelo, un sistema, un proyecto, un servicio, algo. Estaba tratando de configurar algo. ¿Y para qué lo estaba tratando de hacer? Para cambiar, para transformar alguna estructura, algún sistema de relación existente para generar un impacto, un cambio hacia un horizonte más sostenible, más justo, más sano. Pero que se configuraba allí esa polaridad entre lo que creo y lo que transformo. Genero unas cosas para transformar otras. Genero unos sistemas, unas interfaces, unos proyectos, unos servicios, pongo algo en la realidad que antes no existía para transformar esa realidad. Y se empezaban a configurar esos tres ejes, y pareciera ser que el foco del accionar público es más habilitante. Entonces estábamos encontrando allí que yo generaba cosas, articulaba esas relaciones y aprendía de lo que hacía. ¿Para qué? Para que ese a quien sirvo tenga un nuevo conocimiento, se apropie de él, lo haga cambiando sus relaciones de una manera participativa, colaborativa, y que logre transformar las relaciones, las dimensiones, las relaciones de poder, inclusive transformar esa realidad hacia un horizonte más sano, más justo, más equilibrado, con mayor impacto. Y pareciera ser que nos movíamos en estas dos esferas, entre la esfera habilitante y la esfera actuante, y que en función de quién es el usuario o quién es el beneficiario de estas acciones, podríamos empezar a configurar niveles. Entonces, un primer nivel sería aquel en el que yo soy como entidad pública el del rol habilitante, y el del rol actuante son otros externos a la organización. Me explico con un ejemplo. Cuando tengo iniciativas con una población vulnerable y pongo en este contexto de vulnerabilidad acciones para cambiar su contexto,
Entonces, esto configuraría que el usuario de estas acciones son esta población afectada, pero también los beneficiarios de ellas. Entonces, este configuraría como el primer nivel y estaría más cercano a la que llamamos innovación social desde el sector público. Pero entendemos que puede haber otro segundo nivel en el que el usuario sea público, pero que el beneficiario sea externo, sea social. Es decir, que tenga un usuario interno, pero que el beneficiario sea externo. Ejemplo, mejorar un trámite, mejorar una interfaz, mejorar una acción de interacción entre el Estado y la ciudadanía. Entonces el usuario va a ser el sector público, es allí donde vamos a actuar, pero el beneficiario va a ser el sector social. Cuando mejoro, ejemplo concreto, entonces la Comisión de Regulación de Comunidades genera una iniciativa para generar un contrato marco que haga más usable este contrato y más transparente, más confiable a los usuarios finales de estos contratos de comunicaciones. La acción es sobre una entidad pública, pero el beneficiario es un amplio espectro de la sociedad. Ese sería un segundo nivel. Y en un tercer nivel estaría aquellas iniciativas que hacen que el usuario y el beneficiario sean ambos públicos. Por ejemplo, aquellas iniciativas de cultura, de innovación, en la que el usuario es el sector público y el beneficiario es el sector público. Seguramente habrá un beneficiario, digamos, de otro nivel, más abstracto, más indirecto, que sea la sociedad en general, pero que al menos en estos dos niveles, usuario y beneficiario, es el sector público. Entonces entendimos que podíamos caracterizarlo en esos, al menos por ahora, en esos tres grandes niveles. Y empezaban a entrar allí la mayoría de iniciativas que habíamos logrado mapear.